Pasemos a esta charla que he preparado para ustedes, que más que un trabajo científico o un trabajo de investigación, es una propuesta producto de la experiencia que yo he tenido a partir de mis visitas a Santa Rosa, de la que hemos hablado el día de hoy. Tenemos la visita de Uberlisa, de también Porfiria, y pues, bueno, se trata de referirnos a la acuicultura ecológica como una alternativa a la explotación de los recursos bioacuáticos dentro de la reserva de manglares Cayapas, Mataje o Remacán, y tendríamos que revisar unos conceptos básicos para poderles hacer entender la propuesta. Primero tenemos que revisar la definición de acuacultura. Esta es una definición basada en el concepto de FAO. Es la intervención humana en el ciclo, en una o varias etapas del ciclo de vida de los organismos acuáticos, ya sean peces, ya sean moluscos, ya sean crustáceos, ya sean vegetales acuáticos, con el fin de mejorar su producción a través de tecnologías y sistemas de cultivo. La acuacultura no es algo nuevo, es algo que se viene practicando quizás desde el año 4000 a.C. en el antiguo Egipto, también en la antigua China. Se conocen publicaciones de acuacultura que tienen incluso 1500 años y más de antigüedad antes de Cristo, y se ha venido desarrollando de diversas maneras aprovechando las condiciones del medio. Por ejemplo, los peces ornamentales que conocemos hoy son un producto del trabajo que vinieron haciendo los chinos miles de años atrás, cuando cogían a los pececitos que crecían en los charcos inundados, en los charcos donde crece el arroz, y por allí empezó la piscicultura, y posteriormente se han desarrollado y se han adaptado nuevas tecnologías para hacerla más productiva. De este modo, todavía hoy podemos hablar de acuacultura artesanal o acuacultura de subsistencia, haciendo alusión a aquellos sistemas de cultivo donde la inversión es básica, donde la tecnología es rudimentaria y donde el destino de la pesca o del producto acuícola no es necesariamente para exportación a los mercados internacionales, sino para asegurar una fuente de ingresos. El acuacultor obtiene peces, obtiene moluscos y los sale a vender a la plaza de mercado para con ese dinero venir haciendo las otras compras que necesita la familia, ya sea medicamentos, otros alimentos, incluso si quiere comprar una televisión para su familia. Entonces hablamos de una acuicultura de subsistencia. Ahora, bueno, antes de hablar de acuicultura ecológica, recordemos una definición básica de ecología que todos aprendimos quizás desde muy niños. Creo que en cuarto de primaria escuché por primera vez: ecología es el estudio de las relaciones entre los seres vivos y el medio que habitan. Y a partir de los años 90 la televisión empezó a llenarnos el cerebro con el término ecológico, que esto está hecho con materiales biodegradables, entonces es ecológico. Esto no impacta el medio ambiente, entonces es ecológico. Si uno mirara el diccionario, ese significado de ecológico es incorrecto. Sin embargo, es un término que se ha generalizado por todo el mundo, no solamente entre las personas que hablamos español, sino entre las que hablan otros idiomas. De este modo se ha acuñado el término acuacultura ecológica, haciendo referencia a aquel sistema de producción acuícola en el cual se minimiza el impacto sobre el medio ambiente, protegiendo la biodiversidad del entorno donde se desarrolla el proyecto acuícola, de modo que se aprovechan las especies nativas y que se practican técnicas que siguen una serie de principios, como cuáles. En primer lugar, siempre se procura la ausencia del deterioro del medio ambiente. Es decir, si en una acuacultura convencional nosotros utilizamos
plaguicidas, agroquímicos que luego se van a liberar a una fuente natural de agua que tienen usos para riego, para agricultura, para recreación, para turismo y también para subsistencia de pescadores artesanales. Estamos haciendo daño, pero en la acuicultura ecológica existen reglamentaciones para evitar estos daños. La utilización del agua sin contaminantes, la preferencia de los policultivos. Los policultivos quiere decir que tenemos más de una especie en el mismo lecho de agua, porque los desperdicios de una especie pueden ser aprovechados por otra. Por ejemplo, podríamos tener animales carnívoros o de un alto requerimiento de proteínas como los camarones, y podríamos tener un animal que recicle todos esos desechos en el suelo, que estos animales se llaman bentónicos. Por ejemplo, camarones y bagres podríamos tener cultivados, eso es un policultivo. La ausencia de organismos genéticamente modificados, ya que se trata de cuidar la biodiversidad, cuidar el patrimonio genético del lugar donde nos encontramos. Los organismos genéticamente modificados presentan alteraciones en sus genes. Los organismos genéticamente modificados, una vez que se liberan al medio ambiente, en realidad constituyen una plaga. Tenemos problemas en Galápagos con animales domésticos que se llevaron desde la colonización española, como cabras, como cerdos, como asnos, y a pesar de que no son genéticamente modificados, representan un riesgo, peor aún para los animales o los organismos que están genéticamente modificados. La baja densidad de cultivo es fundamental, también el mantenimiento del comportamiento de las especies, el bienestar animal, la salud animal, basado en la prevención y no en la aplicación de medicamentos, mejorar las condiciones de agua procurando buenos oxígenos, la alimentación basada en alimentos de origen sostenible y la producción de alimentos que garanticen principalmente la inocuidad alimentaria. Si nos vamos a los manglares de Ecuador, sabemos que son unos bosques anfibios que están en interfase playas, continente, a la orilla de los ríos, en zonas de inundación, en zonas cenagosas, en marismas. En Ecuador se extienden desde el norte de Colombia, desde el norte de la frontera con Colombia hasta la frontera con Perú, y ellos poseen importantes valores ecológicos que ya han sido discutidos en anteriores charlas dadas aquí. Sabemos que han sido explotados por varias razones, por la madera, por ejemplo, también por ocupar el espacio para otros fines, pero desde 1986 fueron declarados bosques protegidos en Ecuador y para 1994 es creada la Reserva de Manglares Remacán, que contenía para su inicio 51.300 hectáreas, hoy 47.000. Ya pues de la localización también lo hemos mencionado, y constituye, según las referencias consultadas, el sistema estuarino más grande y mejor conservado de Sudamérica. En ella se ubican tantas comunidades, entre esas la comunidad Santa Rosa, donde están nuestras amigas y también amigos que no pudieron asistir. Podemos verla aquí en esta imagen, es una imagen de Maps de Windows, al pie del estero que tiene el mismo nombre, el estero Santa Rosa. Aquí tenemos el Océano Pacífico, y esta comunidad está conformada por familias, digamos, de hábitos anfibios, porque derivan el sustento del agua y porque la ubicación de su ciudad o su población está muy relacionada con el agua, al punto de que las casas son, podríamos decir, viviendas palafíticas que están con el agua casi a ras de piso cuando hay pleamares. Y de mis viajes a Santa Rosa he podido observar, y es una conclusión que cualquiera persona que fuera a Santa Rosa lo daría, los ingresos están limitados a la oferta de recursos bioacuáticos, y que esta oferta natural es variable, afectando la economía de del pueblo, por lo cual se necesitan alternativas como la que yo propongo. ¿Qué propongo o qué quiero proponer a nombre de la universidad? Que se aproveche la acuicultura ecológica según los escenarios naturales que disponga la población, con especies nativas como los moluscos bivalvos del género Anadara o Concha Prieta,
cangrejos azules, cangrejos rojos que son típicos del manglar, camarones, peces típicos del manglar como las lisas y las mojarras. Y a través, bueno, lo que se busca en este caso sería adaptar las marismas, aprovechar los cauces de los canales, instalar dentro de los canales jaulas, construir encierros, de modo que se pueda tener los animales con un mínimo gasto o deterioro de no tengamos que tumbar bosques, no tengamos que invadir terrenos que pueden ser aprovechados para reforestación, etc. No obstante, hay algo que resulta una preocupación. ¿Qué factores afectarían la propuesta? Por un lado está la tecnología, que ya la presenté en la diapositiva anterior, y por otro lado tenemos que ver que además de los requerimientos técnicos y logísticos, también están involucrados aspectos sociales, como son las voluntades de los pobladores de Santa Rosa para realizar un proyecto, el por qué sí o el por qué no desean que se pueda llevar a cabo un proyecto, quiénes trabajarían en este proyecto, si personas independientes o asociaciones masculinas, femeninas, asociaciones mixtas, y sobre todo la disponibilidad de hombres y mujeres de Santa Rosa para el trabajo organizado, fundamentado en una equidad de género, donde todos contribuyan sin haber una segregación del trabajo, ni tampoco llegar a situaciones de abuso por las condiciones de las personas. Bueno, con eso termino mi presentación, y cualquier opinión, cualquier sugerencia, le agradezco, porque esta es una propuesta y depende del concurso de todas las opiniones para seguir adelante con ella.